Esto sucedió cuando tenía 18 años, haciendo el viaje en coche desde mi ciudad natal hacia mi nueva universidad. Tenía todas mis cosas apretujadas en el maletero y en los asientos traseros de mi SUV barato. Este no solo era mi primer viaje largo en solitario, sino que también iba a ser la primera vez que estaría lejos de mi familia durante un periodo prolongado, así que mis nervios estaban razonablemente alterados. De todos modos, las indicaciones que seguía indicaban que eran en total 600 kilómetros, los cuales dividí en 2 días de conducción. Seguía la ruta que me indicaban los mapas y estimaban que llegaría al hotel a las 11:00 p.m., pero con posibles atascos, paradas para repostar y para comer, sabía que probablemente llegaría mucho más tarde. Para las 7 de la tarde, el sol ya se había ido completamente y la mayoría de los coches también. De vez en cuando pasaba algún coche y veía cómo sus luces se desvanecían lentamente delante de mí, pero durante la mayor parte del trayecto estaba solo. Esto realmente me estaba cansando y aburriendo. Alrededor de las 10, decidí que pararía en la próxima gasolinera antes de hacer el tramo final del viaje. Unos 10 minutos después, salí de la carretera y entré en una gasolinera. Al estar tan lejos, no era un pueblo ni nada por el estilo, literalmente solo era una gasolinera con unos pocos surtidores y una pequeña tienda de conveniencia. No vi ningún otro coche en la carretera ni en el aparcamiento. Ni siquiera luces de ninguna casa o edificio cercano en la distancia. Me acerqué directamente a una bomba y salí para empezar a llenar el depósito de mi coche. Mientras miraba a mi alrededor, casi me asusté cuando un hombre se acercó a mí. En comparación conmigo era mucho mayor, probablemente de unos 50 años si tuviera que adivinar, y honestamente parecía sin hogar. Pero independientemente de eso, ser abordado aquí no era algo que esperaba, y su breve sonrisa no me hizo sentir más cómodo. ¿Necesitas algo?, dije, esperando que no se acercara más. El hombre se detuvo a unos pocos metros de mi coche y miró a su alrededor casi con cautela antes de responder. «Toma la salida de vuelta a la autopista», dijo. Lo miré confundido, sin estar seguro de si lo estaba entendiendo bien. Señaló detrás de mí hacia la salida de la que venía y repitió: «Toma la salida de vuelta a la autopista». Después de un segundo dije: «Vale», y el hombre se alejó, pero todavía estaba realmente confundido. La salida de la que quería que me volviera a tomar era una carretera de sentido único, así que según su lógica, quería que condujera en el lado incorrecto de la carretera y diera la vuelta en U para regresar a la autopista. Simplemente no tenía ningún sentido. Miré hacia la carretera de entrada, la obvia por la que se suponía que debía tomar, y no había señales de ninguna construcción ni nada que la bloqueara. Simplemente parecía una rampa vacía de regreso a la autopista. Mientras devolvía la bomba y me subía a mi coche, eché un vistazo al hombre, que ahora estaba simplemente sentado contra el costado de la tienda de conveniencia. Cuanto más lo pensaba, más loco parecía ese hombre, simplemente sentado aquí, diciendo tonterías. Pensé que tal vez era algún tipo de trampa o algo así que seguí mi instinto y salí del aparcamiento hacia la entrada de la autopista. Sin embargo, al incorporarme a ella, me di cuenta de que casi todas las farolas estaban apagadas. Reduje la velocidad pensando que tal vez era una zona de construcción o algo así. Mantuve mis ojos enfocados en la carretera directamente frente a mí, asegurándome de ser cauteloso con cualquier cosa, pero mientras avanzaba por la carretera sin luz, vi solo un breve contorno de una figura a mi izquierda antes de que una camioneta apareciera de la nada y se detuviera justo delante de mi coche. Todas las puertas se abrieron mientras 4 hombres saltaban del camión y corrían hacia mi coche sosteniendo armas de todo tipo. Bates de metal, machetes, cuchillos, y ni siquiera tenían nada que les cubriera la cara. Solo tenían esta mirada sin emociones, como si no sintieran nada de lo que estaban haciendo. Rápidamente empecé a retroceder mientras se acercaban a pocos metros de mis ventanas, y una vez que retrocedí lo suficiente, de repente vi el contorno de docenas de personas saliendo de las sombras del costado de la carretera.
Incluso algunos intentaron perseguir mi coche mientras retrocedía frenéticamente de allí tan pronto como pude. Di la vuelta y aceleré. Llamé al 911 una vez que me sentía a salvo, pero por alguna razón nunca recibí una llamada de vuelta. Ninguna actualización en absoluto, casi como si ni siquiera lo hubieran comprobado. Irónicamente, sin embargo, fue el creepy anciano de la gasolinera quien intentó evitar que me metiera en ese lío, o al menos eso asumo que estaba haciendo. De cualquier manera, tuve una suerte increíble de salir de eso con vida, ya que no tengo ni idea de qué era eso o qué estaban planeando. Era un viernes típico después de salir de mis clases universitarias y estaba pasando la noche haciendo entregas para DoorDash. Esta era mi rutina regular, haciendo entregas los fines de semana para ayudarme a pagar todos mis gastos mientras estaba en el campus. La noche comenzó bien, completando muchos pedidos y ganando una buena cantidad de dinero, pero luego llegó a un punto muerto después del gran ajetreo de la cena. Apenas llegaban pedidos, y los que llegaban tenían una paga muy baja, básicamente pedidos que no valían la pena. Sin embargo, después de una hora de conducir sin rumbo, llegó un pedido que no estaba tan mal. Estaba a 8 kilómetros de distancia, pero el pago merecía la pena. No era nada absurdo, pero lo suficiente como para no ser una estafa como muchos de los otros. Acepté el pedido, entré corriendo al restaurante para recoger la bolsa. Luego me subí a mi coche y comencé a conducir. El mapa indicaba que tardaría 30 minutos, lo que creo que era el más largo de todos los pedidos que había hecho hasta ese momento. La mayoría de las casas estaban cerca del campus, porque más allá de 15 o 20 minutos, se convierte prácticamente en campos de hierba. Cuando llegué a esos 20 minutos fue justo eso. Había muy pocas casas, en su mayoría ubicadas lejos en campos de cultivos y nada más. El resto del trayecto de 10 minutos fue por esta carretera vacía que pasaba junto a estas granjas. Luego llegué a la casa. Había un camino de tierra conectando con la carretera que atravesaba un gran campo, y en la parte trasera se encontraba una pequeña casa. Conducir a través del campo se sentía muy inquietante. Aunque no suelo ponerme nervioso sin razón, esto se sentía diferente. A medida que me alejaba más de la carretera, el único sonido era el bajo rumor de mi coche sobre la tierra. Aparqué frente a la casa para preparar la bolsa y dejé el coche encendido mientras salía. La noche estaba tranquila y la casa estaba oscura, con solo la luz del porche iluminando el exterior. Caminé a través del césped descuidado hasta el porche, golpeando la puerta mientras esperaba. Miré hacia atrás a mi coche, que estaba en la oscuridad con el campo completamente negro detrás de él. Pasó un momento y luego volví a golpear, pero no hubo respuesta, ni siquiera el sonido de alguien dentro. No tardé en darme cuenta de lo extraña que era la situación, al ver que no había luces en las ventanas y al notar lo deteriorada que estaba la casa de cerca. Lo único que me hizo pensar que no podía estar abandonada era que tenía un pedido para esta dirección y la luz del porche estaba encendida. Miré la luz pensando por qué sería la única luz, pero por alguna extraña coincidencia, reconocí la parte superior del estuche que tenía una batería solar barata. Resultó ser solo una luz automática que se carga durante el día y se enciende por la noche, lo que significa que nadie tenía que estar aquí para encenderla. Justo cuando estaba juntando todas las piezas, escuché un rumor detrás de mí. Me giré y vi un coche conduciendo por el camino de tierra y acercándose justo detrás de mi coche. Permanecí allí y miré sus luces delanteras hasta que un hombre salió. Desde el Porsche grité preguntándole si este era su pedido, pero él no respondió. Simplemente se quedó junto a su coche sin moverse ni hablar. Sentí como mi adrenalina aumentaba cuando empecé a darme cuenta de lo horrible que era esta situación. El silencio de la noche solo me recordaba que no había nadie aquí para ayudar. Estaba atrapado en medio de un campo entre una casa vacía y un desconocido. En un instante de reacción instintiva, dejé caer la bolsa y salí corriendo del porche, corriendo detrás de la casa y directamente hacia el campo de hierba. Miré hacia atrás
y vi al hombre acercándose frenéticamente. Seguí corriendo, y cuanto más avanzaba, más densa y alta se volvía la hierba, hasta que cubría todas las vistas. Para entonces supe que el tipo no tenía ninguna posibilidad de seguirme. Disminuí la velocidad para recuperar el aliento mientras me movía con cuidado entre los cultivos y trataba de ser silencioso por si acaso el hombre seguía intentando encontrarme. Finalmente, llegué al jardín de otra persona y desde allí llegué a una carretera donde tenía suficiente señal para pedir ayuda. La policía me recogió y fue a verificar mi coche, pero por supuesto, el hombre ya se había ido para entonces. Sin embargo, me sorprendió que mi coche no hubiera sido saqueado y la bolsa de comida aún estuviera en el porche de la casa abandonada. Pero eso solo podía significar que el hombre tenía otras intenciones, probablemente mucho peores que simplemente robar. Yo estaba entregando un cargamento a una empresa en la costa oeste, viniendo desde la costa este. La ruta a través del país es una que he tomado muchas veces antes, siendo conductor de camiones durante casi 20 años. Siempre es lo mismo cada vez que hago uno de estos viajes, mismas carreteras, mismas paradas de camiones y todo igual. A lo largo de estos 20 años, nunca realmente he tenido nada loco que suceda. He tenido algunos escenarios extraños, pero nunca han llegado a nada. Así que cuando estaba conduciendo esta ruta de nuevo, no tenía preocupaciones en mi mente. Era solo otro día en el trabajo. Alrededor de 20 horas en la ruta, una tormenta empezó a acercarse y a reducir mi velocidad de conducción. Además, era tarde, así que ya estaba buscando el próximo área de descanso para dormir mientras conducía. Sin embargo, mientras conducía, una luz muy repentina apareció detrás de mí. La carretera en la que iba era plana y recta, así que habría visto venir a los vehículos en mi espejo, pero fue de repente que estaban justo detrás de mí. Tal vez acababan de encender sus luces o algo así, no lo sabía, pero rápidamente se acercaron a la parte trasera de mi camión. Mantuve mis ojos en ellos hasta que se acercaron tanto que estaban completamente cubiertos por el remolque. Todo lo que podía ver eran sus luces reflejándose en la parte trasera, pero luego sus luces se apagaron. Mantuve mi velocidad y seguía mirando hacia atrás en mis espejos tratando de ver si seguían detrás de mí, pero no tenía forma de saberlo. Que alguien apagara sus luces en medio de una fuerte tormenta era una locura, y seguirme tan de cerca era igual de insensato. Afortunadamente, un letrero mostró que había una parada de camiones a solo 5 minutos de distancia, así que al menos sabía que estaba cerca de alejarme de lo que fuera que esto fuera. No quería sacar conclusiones basadas solo en un comportamiento extraño, pero como camionero, es difícil no pensar en la posibilidad de que fuera un intento de robo, especialmente cuando estás solo en la carretera por la noche. Durante los siguientes 5 kilómetros, no vi señales de que estuvieran detrás de mí. Aún estaba nervioso porque realmente no podía ver nada de todos modos, pero empecé a sentirme menos preocupado mientras me acercaba a la parada de camiones. Entré intentando mirar mis espejos para ver si me seguían, pero con la lluvia y la falta de iluminación era realmente difícil de decir. La parada de camiones estaba en su mayoría vacía, aparte de unos pocos camiones en las bombas de gasolina. Me detuve a un lado y aparqué en medio del estacionamiento. Después de esperar un minuto y organizar algunas de mis cosas, abrí la puerta del camión y asomé la cabeza mirando a lo largo del costado del remolque. Me empapé por la lluvia en cuestión de segundos, pero por lo que pude ver, no había ningún coche detrás de mí. Cerré la puerta y finalmente sentí un poco de alivio. Agarré mi almohada y manta del lado del pasajero, cerré con llave las puertas, apagué el camión e intenté dormir un poco. La lluvia golpeando el techo de metal me ayudó a conciliar el sueño, bloqueando cualquier posible sonido que viniera de otros camiones entrando y saliendo. Cuando me desperté, sentí que apenas había dormido unos minutos. Miré a mi alrededor y vi que todavía estaba oscuro afuera, y la tormenta era igual o peor. Pero antes de que pudiera verificar mis espejos, un fuerte golpe sacudió el camión.
Abrí los ojos más ampliamente y alcancé el picaporte de la puerta, abriéndola y mirando hacia atrás, hacia el remolque a través de la lluvia. Apenas podía ver el contorno de un coche con las luces apagadas y dos hombres moviéndose frente a él. Estaba aterrorizado.